tú qué has visto en el venezolano que no quiere adaptarse? Hay barreras en este país que ya las conocemos. Hablemos del idioma, por ejemplo. Mira, ¿No? ¿Qué crees tú exactamente que le falta a ese venezolano que hace vida hoy en día aquí en Alemania, que no se ha adaptado y que no quiere adaptarse? una cosa... ¿Merece estar en este país? No, la verdad no merece estar en este país. Este país no es para todo el mundo. Este país está para todo el mundo. Ya. Pero no todo el mundo está para este país. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a Venezolanos con Historia. Yo soy Norby Mayor y a partir de este momento vamos a tener acá a un invitado que de seguro le va a ser de mucha ayuda. ¿Y por qué lo digo? Porque Alemania es el país hoy en día con más migrantes, en el segundo lugar del mundo. ¿De qué estamos hablando entonces hoy? ¿De qué estaremos hablando? Migración, integración y adaptación. Y para ello tengo a mi lado a nada más y nada menos que a Iván Yáñez, mejor conocido como Iván Jazz. Iván, encantadísimo de tenerte aquí hoy en el estudio. Para mí es un honor, Norris, estar contigo. Nos conocemos ya de hace un tiempo atrás y de verdad que teníamos este espacio planteado de hace mucho tiempo. La idea es poder conversar, poder hablar de mis experiencias e intercambiar opiniones que sabemos que pueden ayudarnos a muchas personas. Iván, tú eres un migrante más en este país. Tú como abogado también en Venezuela tienes conocimientos de las leyes en Venezuela, pero no podemos hacer lo mismo aquí en Alemania, lastimosamente. Lastimosamente. ¿Cómo ha sido para ti, si pudieras resumirlo, estos 5 años en Alemania como migrante? Empecemos por ahí. Mira, primero que todo quiero decir que mi proceso puede ser y es diferente a cualquier otra persona. No. Cada persona vive su proceso y no solamente cada persona vive su proceso, sino que las experiencias pueden ser diferentes. ¿Ok? Yo llegué a este país sin saber que iba a llegar a este país. No. ¿Ok? Eso, ¿Fue como te lo imaginaste? realmente no, porque yo compré el pasaje un día antes para venir a este país. O sea, ahí cambia todo el contexto. Es decir, no estaba planificado. No estaba planificado y por eso, aunque yo llego bajo un proceso de desplazamiento forzado, donde iba a otro país. ¿A dónde ibas? Iba a México en primera instancia, aunque primeramente era salir de Venezuela. Claro, estás por razones políticas. Sí, por razones políticas. El que me conoce y el que está viendo aquí, simplemente con googlear mi nombre puede ver parte de mi historia y lo que fue en un pasado mi activismo político y todo mi proceso de lucha desde la edad de los 18 años que yo venía realizando en Venezuela. Y en un momento determinado yo estaba saliendo de un proceso de una elección, de un cargo, elección popular, como era concejal en Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, San Félix, el estado Bolívar. Me tocó por el proceso de lo que fue el 2019 tener que salir de manera inmediata y mi primera prioridad era salir. Logré salir de Venezuela, me encontraba en un lugar donde no me hallaba, me desplazaba a la ciudad de Monterrey, en México, no pude entrar, como ha pasado con miles de venezolanos que ni siquiera han podido ingresar al país mexicano. Me devolvieron, en este caso, al país de Colombia y estando en Colombia no sabía qué hacer, casi que es una historia donde pasé toda una noche en el aeropuerto sin tener dónde dormir, como muchos, estoy seguro, de miles de venezolanos. Sin embargo, en ese proceso pensé en la situación, en lo que podía hacer Alemania y llegué a este país. O sea, es decir, investigaste en ese momento estando en Colombia. Estando en el aeropuerto, en el piso investigué. Es como decir, bueno, estoy varado aquí, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? Correcto, correcto. Fue mi situación y que obviamente el proceso, y por eso como en el tema de derechos humanos, me alegra que existan países que garantice en el proceso de desplazamiento forzado, en la aplicación del artículo 14 de los derechos humanos, que es que toda persona que en su país de origen sea perseguida por términos políticos, religiosos o orientación sexual, pueda tener una oportunidad, que esto está consagrado en los derechos humanos posterior a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde muchos países, que por cierto en la cumbre de Caracas, que reafirmó el proceso de los asilados, pude lograr utilizar este recurso. Obviamente no es solo utilizarlo, sino pasé mi proceso, en este caso todo lo que es la averiguación correspondiente, la presentación de documentación, la presentación de pruebas, y eso me brindó a mí la oportunidad que el Estado, la República Federal de Alemania,
me abrigara en una protección por todo lo que yo estaba viviendo en Venezuela. Iván, entonces podemos resumirlo de esta manera. Has llegado a Alemania y has solicitado asilo en ese momento por razones políticas. Sí, correcto. Y sobre esta cosa no puedo hablar muchas cosas más porque todavía estamos haciendo algunas cosas con el tema de las violaciones de derechos humanos. Todavía estamos denunciando y esto no puede quedar impune para el futuro y por eso no puedo dar más detalles. No te preocupes por eso. Iván, han pasado entonces ya 5 años. 5 años. ¿Cómo pudieras describir, primero como venezolano, también como abogado venezolano, cómo pudieras describir qué ha sido tu proceso y cómo crees tú que haya podido quizás evolucionar? Mira, para el sol de hoy el tema migratorio. Dijiste algo muy importante que es el tema de la evolución, ¿ok? Y cuando uno emigra, yo digo que ni siquiera es un proceso solo de migración, ¿ok? Porque yo no migré, yo huí. Entonces mis razones o mi preparación es muy diferente al que emigra. Normalmente, el que emigra normalmente se planifica, dice, vas a sacar un visado, va a la embajada, analiza sus condiciones, su estudio socioeconómico, o en este caso planifica para ir un proceso de estudiar en el extranjero. O sea, hay una planificación, ¿ok? Para tú decir, bueno, voy a migrar. Yo llegué a este país con solo 50 euros en el bolsillo. O sea, ojo, yo estaba claro de lo que podía pasar. Estaba solo, separado de mi familia, y yo sabía que en ese momento determinado a mí podían decir, hey, no puedes entrar porque no cumple las condiciones para entrar como un migrante o en este caso como un turista, que era lo que en este caso estaba establecido en la ley. Sin embargo, por todas las condiciones que hablamos ahorita, yo iba a optar por un proceso donde obviamente la ley me daba un respaldo, y así fue. Entonces, ¿qué quiero decir? Mi proceso es muy diferente a cualquier persona que viene de otra manera. Ahora, yo diría que el trabajo es triple, ni siquiera doble, triple. Porque como no hay una planificación, como no hubo un estudio previo, mi estudio fue, este país me garantiza mis derechos humanos. Pero de alguna manera venías con algunos testimonios, venías con una justificación bastante razonable, venías con algo argumentado. Porque de por sí te querías ir de Venezuela, tenías que irte de Claro, Venezuela. tenía que salir. En la pausa era eso, salir y esperar que las cosas se calmaran, porque hasta pensaba regresar. ¿Ok? Mi pausa era hacer una pausa que se calmaran los ambientes. No. Pero bueno, se divulgó la ley, se divulgó la información de que mi situación de lo que había pasado, y eso sí activó las alarmas y regresaron. Entonces cuando yo llego a Alemania, me encuentro con una situación donde, bueno, evidentemente tengo que agradecer a unas plataformas, un grupo de mujeres que se activaron. Obviamente era un referente en el tema de aquella época en mi ciudad, y eso activó que ciertas plataformas me ayudaran. Hablemos de qué plataforma estamos hablando. Por ejemplo, Venezuela en Baviera fue una plataforma que me abrigó, que tenía una comisión encargada del tema de los exiliados, ¿okay? Porque también es un tema diferente. Hay muchas plataformas de desplazamiento forzado por el tema de derechos humanos, algunos por el tema de lo que es el estado de vulnerabilidad, el tema de la crisis humanitaria que vive Venezuela, que es otro tipo de situación política que viven muchos venezolanos hoy en el mundo, que buscan un abrigo, el tema económico, pero está el tema de los exiliados. O sea, yo sabía que mi cabeza tenía un precio y no estaba dentro de mi convicción. En su momento, que podía haber dado la vida por el país varias ocasiones, llegó un momento que dije, no, si me quedo me van a matar. Entonces ese grupo, esa plataforma, tenía esa comisión en ese momento determinado, en el cual gracias a un grupo de mujeres lograron salvaguardar mi integridad física y emocional. Y digo física y emocional, pues yo llegué, me acuerdo, a este país primero que llegué con bronquitis, segundo con los 40 euros en el bolsillo, 40, 50 euros, y tercero sin saber hacia dónde iba a ir. ¿Ok? Y a través de buscar plataforma, buscar ayuda, contactar gente, logré, ni siquiera que estoy en el estado de Sajonia, que es el estado receptor para la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos para procesos de desplazamiento forzado. ¿A qué aeropuerto llegaste? Yo llegué a München. A München. ¿Cómo lograste? Es decir, ¿empezó tu proceso de solicitud directamente en Múnich? No. Yo logré irme a otro estado. ¿Ok? Porque en otro estado estaba una persona que le agradezco bastante, era parte de mi equipo político en Venezuela, cuando fui candidato a diputado a la Asamblea Nacional, había trabajado conmigo en los centros de votación, ya teníamos una conexión de trabajo por el tema político, aparte que había una pequeña relación de amistad en su momento, y eso me hizo por lo menos decir, bueno,
tengo a alguien que me puede medianamente guiar en el proceso, y era venezolano-alemana. No. En ese sentido, cuando yo llego a esa ciudad, yo pensaba todo que iba a estar por allá. Obviamente no era la única persona que conocía en este país. Y cuando hago mi solicitud, te cuento esta anécdota, yo, ignorante del tema por completo, yo fui sin el bolso, sin la maleta, sin nada. Yo simplemente fui con el pasaporte porque íbamos a hacer la solicitud pensando que yo me iba a quedar ahí en la casa de ella mientras quedaba mi proceso, pensando que era como en Estados Unidos, como en España y como en otros. O sea, ni idea de lo que era el proceso aquí en Alemania. ¿Y cómo fue tu impresión luego? ¿O la de ellos? No, resulta que me quitaron el pasaporte a manera automática, y mi pasaporte. Y me dieron una hojita y me dijeron, usted tiene que ir a esta dirección a entregarse allá, y allá va a ser el proceso. ¿Qué tan lejos estamos hablando? Fueron como 150 kilómetros de distancia. Yo, ignorante en el tema, agradezco a esa señora, que es la mamá de mi amiga. Ella está hablando que más de 70 años de edad. Me acuerdo que yo iba caminando con ella, es una señora, ella es alemana, iba caminando, bueno, vamos a agarrar el autobús. Salimos del Landkreis, yo ni sabía que era el Landkreis en aquella época. Salimos y ella me caminaba 10 minutos y me decía, pausa. Se paraba, se hacía y después que se fumaba, ella seguía, caminemos. Y bueno, me dijo, yo te voy a acompañar hasta el proceso donde vas al lugar donde vas a vivir. Digo esto porque la palabra real sería el refugio. Correcto. El campamento, el Heim. Pero yo en ese entonces no sabía. Yo ni sabía que era Heim, yo ni sabía que era refugio. Yo pensé que era una oficina donde me tenía que dirigir para que me hicieran el proceso. ¿Ok? Yo, sin bolso, sin cepillo de dientes, sin maleta, solamente en la hoja que me habían dado. Cuando... A todas estas estás creyendo que te vas a quedar en casa de esta persona. Totalmente. O sea, yo vengo, como te dije, vengo huyendo. Y esta persona estaba dispuesta a hospedarte. Totalmente. O sea, había 100% de apoyo por la situación que yo venía pasando. Y yo también, en mi mente, pienso eso. Porque ahorita sí hay bastante información. Resulta que cuando llego al lugar, después de viajar, agarrar un autobús, agarrar un regional y después agarrar otro autobús para llegar a un pueblito, un retiro. Después me enteré que es algo cerca de Hamburgo. Y llego, me dicen, ok, bienvenido, pase adelante. Bueno, no se puede ir más. Ya. Yo digo, ¿y mi maleta? ¿Y mi bolsa? ¿Y mi crema dental? Y yo, ¿cómo que no me puedo ir? ¿Cómo que no me puedo ir más? No entendía el proceso. No lo entendía. O sea, estaba totalmente ignorante, Norby, al tema. Y para ese entonces no había mucho contenido tampoco. Nada, es que tenía un teléfono, ni siquiera tenía el cargador, ¿vale? O sea, ni siquiera tenía el cargador. Mírate, no tenía el cargador, no tenía nada encima. La señora, muy preocupada, me dijo, tranquilo, no va a pasar nada, yo te voy a traer tu maleta, mañana te traigo tus cosas, te traigo hasta una almohada. Yo no sabía nada, ¿sabes? Y me quedé ahí como que atrapado. Se me paran los pelos. ¿Qué significó eso para ti? Saber que te tenías que quedar en un lugar desconocedor. No sabías qué significaba exactamente. ¿En qué condiciones ibas a dormir? ¿Y puedes describirme un poco qué sensación tuviste? Horrible. Horrible. Porque yo decía, ya va. Obviamente es un lugar cómodo, un lugar bien bonito, pero yo decía, otra vez a dormir. Con quién saber que voy a dormir. Es más, fue tan terrible que cuando en la recepción que yo entro, me revisan, me chequean, me ponen en una habitación solo, pero era para comer. Ya estaba empezando el frío en Alemania, pero ya era finales de año. Yo tenía que caminar como 300 metros para un comedor para comer. Ya. Incluso para los baños también. No, en el mismo edificio tenía el baño, pero para comer tenía que caminar como 300 metros. Estamos hablando entonces de un lugar con edificios. Sí, edificios. No era un campamento. Después me enteré, sí, digo campamento porque era una forma de cómo... Como las carpas. Exacto. No había carpa, pero era una antigua base militar británica. No. ¿Ok? Ese era el concepto del lugar. Del lugar, sí. Y yo me quedo en esa recepción y en la primera noche me introducen con 2 sirios. ¿Ok? Y los sirios, no tengo nada en contra de los sirios. ¿Ok? Tengo amigos que en las clases lo conocí, me parecen excelentes personas, pero ese día me tocaron 2 malos. No. 2 malos que tenían todos sus vicios, venían con problemas, y me tocó estar ahí. Yo casi que, bueno,
así, durmiendo, viendo para los techos, y fue un proceso muy, muy difícil. Al otro día me llevaron mis cosas. Esta señora, que le agradezco demasiado en el alma, Dios le dé toda la vida y los años del mundo todavía, aunque tiene más de 70 años. Creo que está más, no lo sé, pero es una señora muy mayor. Y cuando ya llegaron yo sentí como un alivio, ¿no? Ahí me preparé, y así fue, ahí sí ya como que volvieron otra vez a entender dónde estaba el proceso, ¿no? Y estaba totalmente desorientado. Y me dieron mi ropa, me dieron mi bolso. Imagínate, yo duré un día sin cambiarme de ropa y todo, porque ya no podía salir. Tenía una prohibición de salida de la ciudad. Y decía, pero me van a prohibir salir de la ciudad. Ahora, después de tanto tiempo, yo entiendo todas las razones, ¿no? Y yo ahí sí empecé a investigar. Empecé a convertirme en un autodidacta de la información sobre el tema completo. Y tanto que eso fue lo que me hizo crear mi primera cuenta TikTok y hablar de este tema, porque sabía que había personas que necesitaban información donde todavía a través de esta plataforma está el contenido. Hay más de 140 videos de 1 minuto, es decir, que tienes para 1 hora y 20 minutos de contenido sobre el proceso, porque en ese momento el desplazamiento forzado era mucho más fuerte y era con el tema de los perseguidos, y sabía que tenía que hacer algo. Entonces, estando en este refugio, pasé 4 días y me dijeron al final, mira, aquí no es tú, aquí no son tus cosas. Aparte que no había nadie que hablara, no había nadie venezolano. Habían colombianos, pero no venezolanos. Y los colombianos estaban como a 200 metros más en otro edificio. Retirados también. Y ahí me dijeron, mira, aquí tienes un ticket, aquí te vas derechito por una ciudad que se llama Leipzig. Y yo, y para allá. Y es donde hoy en día vives. Sí, es en donde vivo hoy. Me siento sumamente contento de esa ciudad. Y cuando llego a Leipzig, que también llegué más perdido, porque ni siquiera llegué a la estación del Hauptbahnhof, que por decir la zona del Hauptbahnhof, te trasladaron, ¿no? Ellos me dieron el tiquete. Ah, no te trasladaron. No, usted tiene que ir allá. Y yo, ajá, sin megas. Claro. Sin megas. Sin datos. Sin datos en el celular, porque me había comprado una pequeña línea y ya me había echado en menos de una semana todos los gigas que tenía. Yo decía, Dios, ¿cómo yo me muevo hasta el lugar que me están dando? ¿Y en un país que no conoces? Y que no conozco, que no hablo el idioma. Yo soy de Oriente, yo soy de Guayana. Allá, aunque el idioma puede ser un poco neutral, allá hablamos oriental. Sí. O sea, hablamos como hablamos. Y yo decía, ¿cómo me muevo aquí? ¿Cómo me muevo aquí? Entonces yo llegué, al final llegué por una estación que se llama el Leipzig-Messe, me bajo, pregunto cómo puedo, le enseño el mapa. A quien podía detallarme. Obviamente mi primera reacción en la ciudad no era tan bonita, porque esa zona estaba un poquito descuidada, la estación central, esa estación, mejor dicho. Y me voy a agarrar el Straßenbahn, y del Straßenbahn tenía que agarrar un bus, y yo me acuerdo que me bajé y decía que tenía que caminar 40 minutos. 40 minutos. Wow, es bastante. Y no sabía si agarrar ese autobús. Entonces, ¿qué hice yo? Me monté, y cuando me monté me volví a bajar en la otra parada y me fui caminando. No había comido nada, me acuerdo que un durum, era la primera que comí un durum. O sea, ¿Durum en comida turca? Sí, qué vaina tan divina. Sí, muy bueno. Y ahí llega el refugio, pues. Y ahí vino otro proceso. Entonces, lo que te quiero decir es que esa experiencia fue un choque muy fuerte, porque todo lo que podía averiguar era totalmente diferente a lo que yo podía vivir. Okay. Y eso es algo que me tuve en mi choque. O sea, no tuve la oportunidad de investigar, no tuve la oportunidad de prepararme. Sin embargo, hoy sigo insistiendo que estoy totalmente agradecido. El proceso de refugio no es un hotel 5 estrellas, pero tampoco es dormir en una carpa en Turquía de la ONU con el tema de ACNUR. O sea, yo hoy garantizo y puedo decir que Alemania es un país que cree en los derechos humanos, que cree en el proceso, que puede ser difícil. Sí, es totalmente difícil, pero yo, como activista político, miembro de una organización política, ex funcionario público electo en un proceso electoral, perseguido, Alemania garantizó mis derechos. Me hablabas de todo este proceso que viviste durante tu llegada a Alemania, saliendo incluso a México, tu primer intento, volviendo a Colombia. Llegas aquí, pasas por todo esto de que no tienes ni siquiera la crema dental, no sabías dónde dormir, y te encuentras en una nube de incógnitas probablemente. Y es donde te preguntas, ¿qué hago ahora? ¿Qué fue lo que me dijiste? Claro, fue para ti muy duro todo este proceso. Han pasado 5 años ya. ¿Cómo fue el tema emocional? Yo te voy a hacer una pregunta, Iván, que le hago a todo lo que pasa por aquí. ¿Has sufrido tú en Alemania de depresión? No,
No. pero sí tuve 2 ataques de pánico, ¿ok? Sí tuve 2 ataques de pánico. Mi depresión fue muy activa, o sea, yo siempre he creído que tú tienes que mantenerte activo, Sí. ¿ok? Yo lo primero que hice, o estando en el refugio, fue irme a un lugar de venta de bicicletas de segunda mano, compré una bicicleta por 20 euros, asustado después porque a veces esa bicicleta no sabe de qué procedencia es. No. Ok, fui para un taller, ahí me la vendieron, la compré y la bicicleta se convirtió para mí como en un deporte. Y lo que se combinó fue la tormenta perfecta, Norvis. O sea, apenas yo llegando, empezó la pandemia. Yo de mi proceso de refugio, me llevaron a otro lugar, no era un campamento, era un Heims tipo 2, que es un lugar de recepción, de reubicación, porque Alemania usa un programa que utiliza desde posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es con la reubicación del proceso migratorio interno que tuvo Alemania del este al oeste, con otro programa sumado que es la repoblación dentro de la sociedad alemana, que usa a los migrantes refugiados para repoblar zonas de Alemania que necesitan población. Entonces, todos estamos ahorita en ese programa y me agarra la pandemia en un pueblo donde tengo solo una bicicleta, donde de paso la señal era muy débil porque de paso el lugar era un sótano y yo estaba durmiendo y la señal no llegaba. Entonces me tocó agarrar la pandemia, me tocó solo más un transfer muy complicado. Yo obviamente tenía que mantenérmela con mucho dinamismo y logré fortunadamente no sufrir de depresión. Ya. ¿Ok? Pero no es la misma historia mía que de otras personas que pude conocer Sí. o que conozco que hoy sufren de depresión, donde el sistema a veces puede jugarte en contra en este sentido y me tuve que mantener activo. Por ejemplo, los 2 ataques pánicos fueron cuando no tenía cómo traer a mi familia. En un momento determinado dije, no, ¿cómo lo traigo? Y el segundo fue lamentablemente consumiendo mucha noticia con el tema de la pandemia, que bueno, o sea, en un momento determinado mi esposa le dio COVID, y eso con tanta noticia de los muertos, yo decía, hey, estoy aquí, mi esposa tiene COVID, los niños, mi esposa puede pasar algo grave, con quién van a quedar, y es más, planifiqué todo el proceso de que si te llegase a pasar, con quién quedas, Es decir, todo todo esto en base a lo que ya viviste. Es decir, la experiencia te llevó a poder planificarte luego para poder traer a tu familia aquí a Alemania. Entiendo Claro. entonces que tu familia está viviendo aquí. Sí, ya mi familia, gracias como hombre de fe, gracias a la fuerza, gracias a Dios y a todo y a cada santo, cada vela encendida, y gracias sobre todo a las buenas personas que me encontré en el camino, amistades que he ido desarrollando en Alemania, sobre eso quiero hablar también ahora, logré traer a mi familia. No. ¿Ok? Y creo que todavía a veces siento que le debo algo a alguien, porque fue gracias a muchas personas, al trabajo que veníamos realizando, que pude traer a mi familia. Iván, el tiempo aquí es corto lastimosamente y me gustaría que pudiéramos ir sacándole un poquito más de mayor información, provecho. Claro. También a estas cosas que le pueden servir a muchos de los que nos ven también a través de la pantalla de norbitg.com. ¿Cómo ha sido también, me gustaría hacer el tema de la adaptación? Y lo que es, porque ya hemos hablado un poco sobre la migración, bueno, cómo ha sido el proceso para ti. Para las personas de hoy en día, ¿qué le pudiéramos decir? Tu familia está acá, ¿cómo es? Vamos a darle ese sentido, esa vuelta un poco. Claro. Los tiempos cambian, las cosas han cambiado, estuviste en pandemia, pero estamos en el 2025. ¿Qué es para ti hoy en día Alemania y qué pudiera significar para aquellos que nos ven Alemania como un futuro país, si se pudiera hablar de esa manera? Mira, yo creo que algo importante, no se puede hablar de integración sin hablar primeramente de la adaptación. Correcto. La adaptación es un proceso direccional. Es decir, tú tienes que entender que hay unas reglas del juego en este país que tienes que cumplir y bajo ese esquema tú te adaptas. Ya. Número 1. Ahora, la integración tiene que ser bidireccional. No solamente tienes que ir al proceso y pasar por una adaptación, sino que la gente receptor te dé la oportunidad de también compartir tus costumbres, tu cultura y tus valores, entendiendo que tus valores no van a suprimir quien te recibe. Ya. Es decir, si si tú visitas, yo siempre pongo este ejemplo, si tú visitas la casa de un amigo o vas a una fiesta, vas a un evento y en esa casa del amigo te colocan un perro bravo a la entrada, tú entras con miedo a la casa. Correcto. Tú no sabes en ese momento si en cualquier momento te va a morder el perro.
Sí. ¿Ok? Eso es, por decir un ejemplo. Yo, ¿cómo diría eso? Que Alemania, tú tienes que entender que dentro de esa regla, que de paso, en este país, cada estado tiene sus propias, aunque puede tener ciertas costumbres parecidas, también cada estado tiene su propia autonomía. Por ejemplo, practicar el nudismo en Alemania es más normal en la zona del este de Alemania. De hecho, es un derecho. Exacto, es un derecho, pero es más normal aquí o en el norte que en el sur de Alemania, que en el oeste de Alemania, que no es tan bien visto o normal dentro de Alemania. Sí. Entonces, el proceso de adaptación es entender esas reglas que están establecidas, que tú debes entender. Yo hice un contenido de este tema, por ejemplo, en las redes sociales, y mucha gente me criticó que eso no son valores, que eso no debe ser, que eso va contra... Yo le decía, ok, no son tus valores y tus costumbres, como hispano, como cristiano, pero evidentemente no quiere decir que sea algo que sea malo estando en un país como Alemania, porque para acá sí es buen visto y tiene una historia política de fondo y de forma totalmente importante que debería tomarse como valor en una zona de Alemania donde su historia política era muy diferente, donde hubo un comunismo arraigado, donde hubo un control social más fuerte. Y expresar tu cuerpo es algo que te da a ti no solamente eliminar tabús como seres humanos, sino también te da la oportunidad de quererte a ti mismo, querer tu cuerpo y tu forma de ser. Cosas que no todo el mundo está preparado para eso. No está preparado. Por ejemplo, yo recuerdo que viviendo en Kassel en aquel entonces, yo fui a un wellness, que sería como una zona de spa y tal, y tienes que ir al sauna, y entrar al sauna y tener que desnudarte y estar con todas las personas allí. Son cosas que uno como venezolano no está acostumbrado a ciertas cosas, y venimos con las costumbres también. Claro, no estás obligado a practicarlo. Correcto. Pero tampoco estás obligado a rechazar a que otros lo practiquen. Correctamente. ¿Ok? Esa es adaptación. ¿Cómo ves tú la adaptación y todo esto en ámbito venezolano, latino aquí en Alemania? ¿Cómo lo ves? En Leipzig, por ejemplo. Mira, estamos en Berlín y aquí es diferente. Yo sigo diciendo que en Venezuela tenemos 3 Venezuelas. ¿Ok? Sí. Yo lo sigo diciendo. Está un venezolano que está echándole pichón, que puede ser humilde, puede ser de clase media, alta, baja, pero está echándole pichón, está buscando la manera de llevar el sustento para su comida, está tratando de darle una buena educación a sus hijos, está buscando la manera. Está una sociedad marginal que está acostumbrada a que todos se lo den, se mueven de acuerdo a los intereses del gobierno, y está otra que está muy cómoda en su burbuja, que cree que en este caso no pasa nada en Venezuela, ¿no? Y esa gente que te digo que está echándole buscando pichón, algunos no tienen la oportunidad de salir de Venezuela. Sí. Ahora, eso mismo a veces pasa en Alemania. Tú dirás, ¿cómo es eso, Iván? Mira, hay un grupo de venezolanos que tienen muchos años en Alemania, 20, 30, muchos de ellos llegaron con procesos migratorios del pasado, que no voy a mencionar ahorita. Ellos están muy estables, están adaptados. Está un grupo de venezolanos que ha venido últimamente con visados, con Chancecarte, con Blaukarte, visa de idioma. Ellos, que de eso me gustaría también que pudiéramos hablar. Su proceso ha sido mucho más dinámico. Y está el proceso de los solicitantes de asilo y refugiados, donde eso se subdivide en dos fases. Esa subfase, hay un grupo de personas que por el desplazamiento forzado, por la crisis humanitaria, por el tema económico, salió de Venezuela y llegó aquí y está buscando adaptarse, está buscando aprender el idioma, está buscando trabajar, y es donde yo uso la campaña que los buenos somos más. Pero también hay un grupo que lamentablemente no quiere integrarse, que no quiere trabajar, que no nos representa, que busca dejar mal el nombre de Venezuela, y nadie está obligado a representar su país. Cuando tú dices eso, ¿a qué actitudes o comportamientos exactamente te estás refiriendo? Mira, vamos a ponerlo lo más básico. O sea, dentro de las culturas y desarrollo de las poblaciones, el comportamiento cultural, para bien o para mal, también se exporta. Sí. Yo te voy a ser sincero, cuando yo vi el primer semáforo en rojo, yo sabía que en Venezuela no me van a hacer nada si me lo como. Es más, me lo estoy obligado a comérmelo porque me pueden robar. Claro. ¿Ok? Pero aquí en Alemania no te van a robar por no comerte el semáforo. Aquí te van a multar. Aquí te van a multar, pero igualmente tú volteas para los lados y sientes la necesidad de cruzar en rojo. Y un efecto cultural. Correcto. ¿Ok? Ahora, tú debes entender que lo que estás haciendo es incorrecto como sociedad. Sí. Como ciudadano dentro de una estructura social. Tú sabes que está mal, tú volteas, te pican las manos por comerte el semáforo. Pero tú recapacitas y dices, no, esto está malo. Pero hay otro que no.
Hay otro que dice, no me importa el semáforo, cruzo el semáforo. Eso por poner un ejemplo... Es un ejemplo básico del comportamiento cultural. Hablemos de un comportamiento quizás más directo. Algo menos básico, por decirlo así de esa manera. ¿Qué crees? Correcto. Ok, y yo soy responsable de lo que digo, cueste lo que me cueste. Porque a veces la gente no quiere escuchar la verdad, la gente quiere escuchar su verdad. Su verdad. Y eso está bien. Yo lo respeto, mas no lo justifico. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes tardar en el proceso de integración y de un país. Puedes tardar. O sea, cada quien, lo dije en principio, puede tener un proceso diferente. Yo he tenido un proceso diferente por mi condición. Yo tengo TDA y me ha costado siempre aprender el idioma. Sin embargo, voy, me defiendo, saco mis certificaciones y voy avanzando en el proceso. Abrí mi empresa, busco la manera de salir de la dependencia del Estado. Capaz para otro puede ser o más rápido o más lento, pero yo no puedo satanizar al que es más lento. Que yo sí puedo criticar. Ey, por favor, o sea, establécete en un proyecto o en un plan que puedas garantizar y entender de que te puedas integrar. Porque uno de los fines últimos que queremos todos los que estamos aquí es lograr una residencia permanente, lograr estabilidad económica, capaz lograr un pasaporte, hacer una vida. Es decir, hacer una vida. Ahora, cuando tú dices, mira, vengo para acá, pero ni siquiera sé qué vida voy a hacer, está bien. Estás por un proceso de encontrarte contigo mismo. Eso es parte de empezar de cero. De la naturaleza y del ser humano. Y del migrante. Tiene que reencontrarse ese espacio. El problema es cuando ya tú sabes que ni te vas a reencontrar. Sí. Ya cuando tú sabes que ni siquiera te interesa estudiar, ni siquiera te interesa trabajar. Estamos hablando entonces, Iván, disculpa que te interrumpo. Estamos hablando entonces de lo que también llamaríamos ser un mantenido. ¿Crees que aquí el venezolano, que el latino en general, pero vamos a especificarnos los venezolanos, ¿crees que son unos mantenidos en este país? No todos, no todos. Quisieran serlo, no puedo meter a todos porque conozco mucha gente buena. Yo sí creo que en Venezuela... Pero cuando hablamos de eso, estamos hablando de una adaptación. Vengo sin un plan, no me quiero adaptar, evidentemente no puedo hay muchos. Me cierro a aprender el idioma o no quiero aprender el idioma. Pero eso pasa. ¿Cuáles son las razones exactamente? Mira, las razones por nuestro comportamiento cultural, y durante los últimos 60 años en Venezuela hemos tenido un papá de Estado que nos ha dado todo, que hemos acostumbrado a que nos los den, y tampoco es culpa de la persona, es culpa de un sistema. Correcto. Que nos ha creado con una dependencia de papá Estado. Pero hay una nueva realidad. Y esta realidad se basa en un nuevo país, una nueva cultura. Exacto. Y tengo que esforzarme para... Porque si yo no hablo alemán, ¿qué va a pasar? No voy a tener un trabajo digno. Y porque si no capaz puedes tener un trabajo. ¿Ok? Pero, a ver, de manera en negro no se digno. podría. Exacto. O sea, eso es lo que yo llamo trabajo. Lo podría hacer. Cuando yo digo trabajo digno, para mí trabajo digno es toda persona que esté en blanco, que te ayude a pagar impuestos, que te ayude a prepararte por una renta, que te permita construir un estatus social. Porque, ¿qué pasa? En estos países me gustan mucho porque tienen una plataforma, tú pagas impuestos, para que en un momento de necesidad el Estado te ayude. Y eso es bienestar social, es un equilibrio dentro de los sistemas, sea de izquierda o sea de derecha. Ese equilibrio de centro, como lo es Alemania, permite que ese bienestar social pueda retribuir en una persona que en un momento determinado no pueda conseguir empleo. Eso no está mal. ¿Qué está mal? Que tú tengas todas las capacidades y cualidades físicas y mentales y tú no puedas conseguir el día de mañana y no puedas intentar conseguir un empleo. Iván, te hago esta pregunta también porque me llama mucho la atención. Por ejemplo, la mayoría de los venezolanos que hacen vida en este país son asilados. No, realmente no tanto. No tanto, pero sí hay un porcentaje mayoritario. Me atrevería a decirlo. No tanto. De 30.000 venezolanos que estamos ahorita en Alemania, según las estadísticas del BANF y los procesos de solicitud de asilo, estamos rondeando entre 6.000 solicitudes de asilo en los últimos años. Entonces todavía sigue siendo... ¿Cuáles son los otros? ¿Perdón? ¿Cuáles son los otros? ¿Por visados? Visados. Por otra vez por hijos nacidos de padres alemanes, personas que han venido con Blau Carter, son una población que todavía sigue siendo mayoritaria, que esa es otra cosa. Los venezolanos no es Venezuela, es más, se ha creado, lo digo en este podcast, Venezuela, Sachsen, ya dentro del argot y la cultura venezolana decimos Sachsenzuela. Como Madrinzuela. Exacto, porque obviamente el dinamismo que hay de Sachsen es muy diferente a la dinámica de München, de Hamburgo, de Colonia.
Tú vas a una fiesta de venezolanos en München y una fiesta tranquila, normal. Pero tú vas a una fiesta en Sachsen y es Venezuela pura, o sea, ahí vas a escuchar... ¿Por qué? Y yo me quiero, ahí me detengo y te pregunto, ¿por qué crees que en Múnich, que es el estado de Baviera, y en Sachsen, que es donde están albergados también la mayoría de los venezolanos, ¿por qué hay...? Por la condición económica en que muchos llegaron aquí. Y eso no está mal, eso me parece bien. Me parece bien en cierta medida, siempre y cuando no hagas daño a nadie. No. Y siempre y cuando tú entiendas de que debes pasar por tu proceso de integración. Porque aquí no le gusta bailar una salsa pegada. No. Aquí no le gusta, por ejemplo, a mí me encanta Calixto. Yo también he recibido No, a ver, como oriental. Hasta los mismos alemanes les encanta lo que es la bachata, la salsa. Exacto, pero es un tipo de fiesta. Yo he ido a fiestas aquí en Alemania. He tenido la oportunidad de ir a fiestas. Y las fiestas son totalmente... Yo nunca he ido a una fiesta venezolana en München, en Hamburgo o en Colonia a las que se han dado en Sachsen. O sea, en Sachsen tú puedes encontrar una buena rumba tipo Caracas. Pero no me has dicho por qué. ¿Por qué? ¿Qué marca la diferencia? No, el primero, el estrato social económico que muchas personas llegaron a Alemania. No. ¿Ok? Eso es una realidad. Y estos son temas tabú complicados a veces de entender. No. Pero hay que hablarlos. ¿Por qué hay que hablarlos? Porque al final toda persona va a pasar por un proceso. ¿De qué proceso estamos hablando? Los de adaptación e integración. Entender que tú puedes rumbear, ¿ok? Pero hasta las 7 de la mañana y que si tú rumbeas y manejas y tomas, no lo puedes hacer. Si tú sabes que tú rumbeas, tú tienes tu espacio y tomas, tú tienes que llamar un taxi. O tú tienes que utilizar el transporte público. Ese es un proceso de adaptación. Porque si no lo haces, la ley te va a penar. Y por eso debemos como sociedad, como comunidad venezolana, empujar para que las cosas se hagan bien. ¿Qué le pudiéramos decir a esos venezolanos que aún no se han podido adaptar a este país? No, una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Correcto. ¿Ok? Muy buena aclaratoria. O sea, me gusta siempre aclarar eso, porque yo estoy seguro que hay personas que no se han adaptado, pero quieren. Pero también hay quienes se esfuerzan. No, yo por eso digo, o sea, yo me quedo con el que quiere. Yo me quedo con el que quiere integrarse, yo me quedo con el que quiere adaptarse. Yo no me quedo con el que no quiere adaptarse. Ese yo lo aparto. Y hay algo que me enseñó mi papá. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor que no diga nada. Correcto. Y con los que no quieren adaptarse, yo no quiero opinar nada. Ya. No es el país correcto. No es el país correcto para Alemania. Alemania no es el país correcto para ellos. Correcto. Y es allí donde todos ustedes deberían tener, como quien dice, esa información que a lo mejor no tuviste en su momento, bien que has podido en 5 años y van incluso hasta fundar una empresa basada precisamente en migración, en asesoramiento también a toda aquella persona que requiera de este servicio. ¿Qué pasa, Iván, también con estos venezolanos, latinos, que le rechazan este asilo? Cuando hablamos de asilo ahora, le rechazan un asilo, por ejemplo, bueno, por las razones injustificables, que es la gran mayoría también, me lo rechazan. Ahora, ¿qué hago? Me estoy en el limbo, como dicen también por allí, hablando un poquito criollo, por decirlo de esa forma. ¿Qué hago yo? Me voy, hago mi solicitud me quiero devolver al país. Hay mucha incertidumbre a nivel adaptación, a nivel integración. Hay muchas cosas, pese a que hoy en día hay mucha información. Claro. O sea, y ahí es donde viene lo contradictorio de todo. Es decir, hay información, sabes lo que hay. Este país te da oportunidades. Este país no es para todos. Bien lo dijiste. No es para todos. Pero el que quiere puede.